Vamos a iniciar con una frase de la OMS que nos dice que no hay nada tan importante para el bienestar mundial como la salud materna y perinatal. Esta es la evolución que hemos tenido de mortalidad materna cuando fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que teníamos que llegar a 66 por 100.000 nacidos vivos. Casi cumplimos, llegamos a 78 y fuimos uno de los países que más avanzó con respecto a la disminución de la muerte materna. Para el 2030 tenemos que reducir la tasa pero mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Y garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar. Y esto es lo que ha estado sucediendo. Hemos estado caminando poco a poco y en el 2019 llegamos a 302. Desgraciadamente vino la pandemia y hemos subido un 43% para el 2020, ¿no? Y para el 2021 también tenemos un gran incremento debido al problema del COVID, ¿no? Estas son las causas, ¿no?, que tenemos que ver y analizar, ¿no? Tenemos que ver los trastornos hipertensivos, ¿no?, dentro de las causas directas, ¿no?, que se ha incrementado en el año 2020, la hemorragia obstétrica y también las infecciones obstétricas. Y dentro de las indirectas tenemos la enfermedad por COVID, ¿no? ¿Cuál es el momento en donde se presentan más las muertes maternas? En el puerperio. Entonces hay que ver y cuidar el puerperio. Nosotros no podemos decir solo, la mujer se murió de un aborto, de una infección. Tenemos que ver las condiciones condicionantes, y eso lo tienen que mirar en el SEDUM. Ahí tenemos las condiciones de pobreza, de discriminación, desconocimiento de los derechos por las mujeres, limitado acceso a la educación, barreras culturales, hay creencias, mitos, costumbres que tenemos que de alguna manera conversar con todo esto, dificultad en el acceso geográfico y el factor climatológico, que eso a veces nos va a hacer demorar las referencias, ¿no? La deficiente en la niñez y adolescencia, restricciones de los derechos humanos en Saberna y barreras de acceso a los servicios de planificación familiar. Todo esto va a traer un contingente de problemas, pero tenemos que enfocarnos en tratar de resolver esto para disminuir las complicaciones y las causas de muerte. Y esto es lo que pasa con cualquier mujer, ¿no?, que va hacia la muerte en el mundo. Primero, tiene un pobre desarrollo económico, se casa o se une a un hombre, mejora su estatus de la mujer, no siempre. Hay una fertilidad excesiva porque no sabe que hay servicio de planificación familiar o no tiene acceso. Comienzan los embarazos de alto riesgo, no sabe que hay servicio de atención prenatal, se complica y no sabe que hay un establecimiento que le puede dar ayuda, la puede estabilizar y referir a otro establecimiento para que no tenga mayor complicación y no ocurra la muerte. Esto va unido a las demoras. Tenemos la primera demora, que es reconocer el problema; la segunda demora, decisión de buscar atención; la tercera, en llegar al establecimiento; y la cuarta, en recibir tratamiento adecuado. Todas estas demoras son responsabilidad de nosotros, porque si la mujer no sabe reconocer el problema, ¿ya?, o no sabe cómo buscar ayuda, cómo llegar al establecimiento, es porque nosotros no le hemos informado o no estamos trabajando con los agentes comunitarios de esa localidad. Y nosotros le hemos agregado una quinta demora, que es la política, cuando nuestras políticas no son adecuadas para nuestras mujeres. Y la sexta demora, la actitudinal, la actitud que tenemos todos hacia una gestante, comenzando por los proveedores de salud. Tenemos ya intervenciones para reducir la muerte materna, esto ya está escrito, ¿ya?, y todos los países tratan de avanzar, ¿no?, como fortalecimiento de la capacidad resolutiva para poder resolver esas complicaciones que se presentan, prevención del embarazo no planificado, espaciamiento óptimo entre embarazos, tenemos planificación familiar, prevención del embarazo en adolescente, atención prenatal identificando factores de riesgo que puede tener la usuaria, atención calificada del parto en establecimientos con capacidad resolutiva y adecuación cultural si es que necesita. Atención de las complicaciones obstétricas oportunamente, que es lo que vamos a ver hoy día, como son las hemorragias, la hipertensión, la sepsis, el COVID-19 en este momento, pero esta atención debe ser en establecimientos que tengan recursos humanos capacitados, involucrados, y que el establecimiento tenga la capacidad para poder
tener todos los insumos y equipamiento para resolverlo. Implementación de la vigilancia de la morbilidad materna extrema, educación para la mujer, para que pueda de alguna manera ejercer sus derechos y la actitud, cambiar la actitud de muchas personas. ¿Qué tenemos que conocer primero para poder detectar esas complicaciones? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la alarma del embarazo que se los debemos decir en todas las atenciones prenatales? Náuseas y vómitos inconversibles, disuria, cefalea, trastornos visuales y auditivos, epigastralgia, fiebre, escalofríos, sangrado vaginal, desmayo o mareos, convulsiones, hinchazón de cara y manos, pérdida de líquido amniótico, uterinas a la semana 37 de la gestación. Esto se lo debemos de cada consulta y dárselo por escrito. Y también va a estar todo esto contemplado en el plan de parto, ¿no? Para que la mujer sepa que si presenta cualquiera de estos signos o síntomas, debe ir de inmediato al establecimiento. También tenemos en este momento que ver cuáles son los signos de alarma para el COVID, ¿no? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación, confusión, fiebre mayor de 38 grados, persistente por más de 2 días, dolor de pecho y coloración azul de los labios. Porque en este momento, ¿ya? Este es un problema serio. El año pasado hemos tenido 69 muertes de gestantes por COVID, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos también que abordar. Para esto, hace ya varios años, el doctor Arroyo de San Martín ya ideó las claves para el manejo de las emergencias obstétricas. Eso lo hemos ido después mejorando, y estas claves se ha ido poco a poco difundiendo, y las utiliza también el Seguro y otras instituciones, inclusive fuera del Perú. Para esto tenemos que ver que las claves son estrategias desarrolladas por el sistema de salud para disminuir la muerte materna, que permiten manejar la morbilidad materna extrema en forma adecuada y oportuna mediante un trabajo en equipo, organizado y aplicando las guías clínicas. Y se han desarrollado 3 claves obstétricas. La clave roja para enfrentar las hemorragias obstétricas, el choque hipovolémico, la clave azul para los casos de trastornos hipertensivos del embarazo, y la clave amarilla para los casos de las infecciones severas. Entonces, vamos a ver cómo se tienen que organizar. Ahí, en esta organización, tienen que entrar todo el personal de salud, y más si estamos en un establecimiento muy pequeño, ya tenemos que contar con la enfermera, con la obstetriz, con el técnico, con el médico, que es el que va a dirigir todo este grupo, y a veces, como no tenemos suficiente ayuda, también está el chofer o cualquier otro personal que esté en ese establecimiento, ¿no? Entonces, y cada uno va a tener un rol, ¿ya? Para qué hacer en cada caso. En ya establecimientos más grandes, como hospitales, ahí sí vamos a tener un equipo completo, y va a estar comandado por el ginecólogo, ¿no? Entonces vamos a ver la clave roja, como hemos dicho, que es para dar una respuesta rápida en casos de shock hipovolémico a partir de una patología del embarazo, parto o puerperio. ¿Y qué objetivos tiene esta clave? Diagnosticar el shock en hemorragia obstétrica, activar la clave roja, asignar funciones o roles, o sea, qué va a hacer cada uno, ¿ya? Por ejemplo, la enfermera va a colocar la vía, la obstetra va a seguir controlando las contracciones, los latidos fetales, ¿no? Entonces, cada uno tiene una misión, ¿no? Y el médico es el que dirige todo este circuito. También hay que ver en aplicar el ABCDE de la reanimación. Hay que definir las condiciones para manejo y cuidado definitivo, y la remisión a sala de cirugías o cuidados intensivos, cuando haya que referir a la usuaria. Entonces, ¿cuáles son estos, el ABCDE? Primero, las vías permeables. Tenemos que ver que la mujer pueda estar respirando. Si no lo puede hacer por cuenta propia, como por ejemplo cuando tiene una saturación baja, ¿no? Tenemos que ver ventilación suplementaria con oxígeno. C, parar el sangrado. Tenemos que ver accesos venosos, toma de muestra, uso de fluidos, fármacos y hemoderivados. Desgraciadamente, sangre
no vamos a tener en el primer nivel. De repente puede ser una transfusión de brazo a brazo, pero con muchos riesgos, ¿no? La D, el diagnóstico de las 4T, que se puede hacer por ecografía, por rayos X o también por la clínica de la historia que presenta la paciente, y hay que evitar la hipotermia, ¿no? La hipotermia es algo fundamental que tenemos que ver tanto en una gestante como también en un recién nacido. ¿Cuáles son las causas de desangrado postparto que tenemos más frecuente y es lo que más se presenta? Tenemos las de causa de tono, que es la tonía uterina, el trauma por laceraciones, hematomas, ruptura e inversión uterina, de tejido, placenta retenida, placenta invasiva, como es la placenta ácreta, trombina, coagulopatías. Ahora vamos a ir viendo, ¿no?, cuáles son por trimestre, ¿no? Entonces vemos que la mitad de embarazo, o sea, si viene una mujer en la primera mitad de embarazo, o sea, antes de las 22 semanas, podemos pensar que es un aborto complicado, un embarazo ectópico o una enfermedad del trofoblasto. Si viene en la segunda mitad del embarazo, se puede pensar que es una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, una rotura uterina o una basa previa, ¿no? Y si es en el intraparto, podemos pensar que es retención de placenta, rotura uterina, y ya en el posparto, si es precoz, o sea, en las primeras 24 horas, atonía uterina, lesión del canal del parto, desgarros, laceraciones, rotura uterina, inversión uterina, acretismo placentario, retención de restos o alumbramiento incompleto y coagulopatías adquiridas. Y si son tardías, retención de restos ovulares, endometritis, dehiscencia de histerografía o subinvolución uterina. Entonces, tenemos que ver en cuál de estas patologías nos vamos a colocar para poder ir avanzando. Entonces tenemos que ver qué es la hemorragia obstétrica, ¿no? Cualquier sangrado en el periodo gestacional o de puerperio hasta las 6 semanas, independientemente de la cantidad estimada, modo del parto y valor del hematocrito, que se acompañe o no de signos clínicos precoces de hipoperfusión periférica aguda, o sea, un sangrado ya que haya durante cualquiera de estas etapas. Y el choque hemorrágico es un síndrome clínico agudo producto de disminución crítica del flujo sanguíneo con incapacidad cardiorrespiratoria y baja disponibilidad de oxígeno y nutrientes a nivel celular. Para suplir las necesidades tisulares hay la hipoperfusión tisular, la hipoxia, la utilización de vías metabólicas anaeróbicas y acidosis, causando daño en diversos órganos por incapacidad para mantener la función celular. Entonces, esto es un serio problema cuando se llega al choque hemorrágico y muchas veces es causante de muerte ya en nuestros pacientes. También podemos seguir algunos parámetros. Entonces vamos a ver que tenemos que controlar la frecuencia respiratoria, la frecuencia del pulso, la presión arterial, el llenado capilar, la perfusión, el estado mental, la diuresis por hora, la pérdida de volemia y el volumen estimado de pérdida en mililitros. Entonces tenemos clase 1, clase 2, clase 3. En las tres primeras tenemos más de accionar, podemos hacer algo más. Pero si, por ejemplo, la frecuencia respiratoria es mayor de 35, es un caso muy grave. Igualmente, si la frecuencia del pulso es mayor, la hipotensión está intensa, o sea, menor de 70, la presión sistólica, el llenado capilar está enlentecido, hay palidez, frialdad, sudor, el estado mental es letárgica, tiene una diuresis de menos de 15 centímetros por hora, pérdida de volemia es más de 40% y el volumen estimado de pérdida entra entre 2.000 y 3.000 centímetros cúbicos. Entonces, acá podemos ubicarnos en qué momentos estamos y qué es lo que podemos hacer en cada nivel. ¿Qué signos vamos a tener? Taquipnea, respiración muy rápida, taquicardia o bradicardia paradójica, palidez, sudoración, frialdad, disminución de la presión del pulso, llenado capilar muy lento, ¿ya? Y conforme va avanzando, hipotensión arterial, alteración del estado de vigilia, oligoanuria, o sea, hay que ir vigilando, ¿ya? Y todos estos signos nos van a dar, o nos van a estar
hablando de que está yendo hacia un shock hemorrágico. Entonces acá tenemos la clave roja, ¿ya? En la cual dice qué va a hacer cada uno del personal. Generalmente tenemos que en el primer nivel el técnico de enfermería, apoyo con el agente comunitario o familia del paciente, asegura potencial donante de sangre, vigilante y o personal de limpieza apoya en lo que sea necesario y se pone a disponibilidad permanente del jefe de equipo. O sea, esto es cómo comienza, ¿no? Entonces, ya el resto del personal, muchos de estos van a estar en mayores niveles, pero en nivel a veces solo hay un técnico, ¿no? Entonces tiene que trabajar con la gente comunitaria, ¿no? Entonces, otra vez, enfermera, médico, entonces según ¿ya? Los profesionales que haya, cada uno va a tener su trabajo en este momento. Entonces vamos a ver que si la paciente ingresa al establecimiento, se va a activar la cosa. Hay que hacer la evaluación inmediata y según. Si existe capacidad resolutiva en ese lugar, hay que continuar mejor. Pero si no hay capacidad resolutiva, hay que referir. Y para referir, tenemos que tener a la paciente estabilizada, ¿ya? Con un pulso de 100 por minuto, presión sistólica más o menos 60 milímetros de mercurio, vía permeable, de requerir oxígeno 3 litros por can, kit de medicamentos para el traslado, medio de transporte establecido, ideal es una ambulancia, personal de salud con mayor competencia para manejo del caso y familiar potencial donante de sangre y correspondiente llenada adecuadamente. Entonces se refiere al paciente, durante todo el trayecto va a haber que estar el personal monitoreando, ¿no? Posición al paciente, oxígeno, de emergencia, administración de medicamentos y procedimientos, y luego ingresa al hospital o a donde hemos referido y ahí queda la paciente, ¿no? Entonces, en el primer nivel ya tenemos que estabilizar, ¿no? Diagnosticar, estabilizar y referir. Vamos a tener un kit con medicamentos e insumos que está en todos los establecimientos, en sala de emergencia, en sala de hospitalización. Y cuando lleva a una paciente de referencia, tiene que llevar este kit, ¿no? Que ustedes lo van a ver después con detenimiento. Entonces vamos a ver qué de estas hemorragias intraparto y posparto van a poder ustedes resolver. Entonces, primeramente hay que hacer la estimación de la pérdida, que esto lo hacemos mal. Pueden comenzar a practicar en un lavatorio, echen agua, puede ser 1 litro, 2 litros, ya que quieran, y sus otros compañeros van diciendo qué cantidad hay, ¿no? Eso para irse acostumbrando la mirada a la cantidad de líquido que se está perdiendo, porque muchas veces decimos, y uno mira el balde y... Entonces, esas cosas hay que vigilar. Hay que ver las toallas higiénicas, ya, o los paños absorbentes, ¿no? Si hay una riñonera, ¿no? Ver todo esto para ver la cantidad. Y acá tienen en cada cantidad, según empapado o no. Tenemos primeramente que realizar el alumbramiento dirigido a todo parto. Nos va a dar muchas veces que haya hemorragia posterior. Para esto se ha hecho un y corte del cordón umbilical entre el primer y tercer minuto o después del nacimiento del bebé o al cese de los latidos. Administrar un medicamento oxitóxico, de preferencia oxitocina, ya después del parto, intramuscular, contra el alumbramiento de la placenta mediante la tracción controlada del cordón mientras se brinda contracción externa del útero, como lo están viendo ustedes en la figura, ¿no? Entonces, accionar suavemente. Si queda adherido, o sea, si no baja, dejarlo. Ustedes van a ver cómo hay el descenso de la pinza, ¿no? Y también sale un sangrado burbujeante cuando se ha desprendido la placenta. Lleva la placenta, hay que hacer un uterino externo y después el alumbramiento de la placenta.
para que el útero se contraiga adecuadamente. Este es un problema si es un parto domiciliario. Quiere el alumbramiento dirigido. No hay. Entonces hay más peligro de que haya sangrado. La extracción manual de membranas y restos placentarios ya adheridos. Tenemos, por ejemplo, si suponemos que vemos que la placenta no está completa, con una gasa ya en los dedos se comienza a limpiar la cavidad uterina, ya, a tratar de sedar, tranquilizar a la paciente, porque esto va a doler, ¿no? ¿Qué hacer si de placenta? O sea, ustedes ya han esperado el tiempo prudencial y esa placenta no sale. También la vejiga, este vacuo, igualmente no salga. Entonces tenemos, ¿no?, que hay que, si no sangra, hay que agregarle 30 unidades de oxitocina, ¿ya?, y referir a la puérpera, ¿no? Si yo no sé cómo hacer esta atención, yo la refiero. Y más adelante van a ver que la podemos referir a trajes anti-shock, ¿no? Si yo sé cómo hacerlo y está sangrando mucho, entonces hay que darle un analgésico, como la petidina, ¿ya?, atropina y diazepam, ¿ya?, y proceder a la extracción, ¿no? O sea, esto se hace con la parte del costado de la mano, donde está el dedo más pequeño, ¿no?, y comienza de alguna manera a ir sacando la placenta, pero no con los dedos, ¿no?, porque se van a quedar restos, sino con la palma de las manos, el costado. Con eso se va a ir retirando la placenta. Luego de retirar toda la placenta, hay que realizar una compresión bimanual externa. Hay que indicar antibióticos porque ha demorado, ¿no?, y hemos estado haciendo mayor tacto y mayor maniobras, ¿no?, en este útero. Hay que revisar la placenta, que no quede nada, y revisar el canal de parto, porque aparte de esto puede haber desgarros o laceraciones. Si sangra abundantemente y no está capacitado para realizar la extracción manual de placenta, colocar vía con oxitocina, colocar el traje anti-shock y referir a la paciente. No queda otra. Antes, cuando no teníamos los trajes anti-shock, alguien tenía que viajar en todo el trayecto haciéndole el masaje uterino a la paciente, ¿no? Esta es la compresión y masaje uterino que se hace después de hacer la extracción manual de placenta, ¿no? Compresión por dentro y por fuera, ¿ya?, para que el útero se contraiga, ¿ya? Y hay que observar, ¿ya?, cuando uno suelta, dónde queda el útero, si está contraído y cuánta cantidad de sangre hay. También otro problema que se puede presentar es la inversión uterina. A veces jalamos muy violentamente el cordón, ¿ya?, o hay pacientes que con la salida de la placenta se sale también el útero. Entonces ustedes van a ver que hay parte del útero, ¿ya?, que se asoma, ¿ya? Entonces lo que van a tener que hacer es, si tienen guantes largos, colocarse guantes largos y introducir poco a poco, ¿ya?, el útero hacia adentro, para hacer esta reposición, ¿ya?, y luego seguir con los masajes uterinos, ¿no? Pero tienen que hacerlo y darle antibióticos. Si no saben cómo hacerlo, igual, ponerle el traje anti-shock y referirla. También podemos hacer la compresión externa de la aorta, que ayuda a disminuir la cantidad de sangrado, de sangre que va hacia el útero, y con eso se disminuye este problema de sangrado, ¿ya? Tenemos que revisar, ¿no?, pero eso lo tenemos que hacer con ayuda de otra persona, porque nos tiene que colocar las valvas, y si encontramos un desgarro, suturarlo, de preferencia con puntos separados, para evitar que si se suelta el punto inicial, se corra toda la sutura. Y siempre hay que tratar de colocar un punto lo más cercano al donde comienza la incisión, y si voy a hacer una sutura continua, a 1 centímetro de donde se inicia este desgarro, ¿no? Suturar todo, cerrar, ¿no?, y después controlar el sangrado. Tenemos también, en caso de que haya atonía uterina, no se contraiga el útero, podemos utilizar los balones de Backel, ¿ya?, que es este primero. Pero ese balón de Backel es un poco caro. Entonces, ¿qué tenemos en el establecimiento de salud?
tenemos los condones. Entonces, con un condón y una sonda de Foley podemos hacer un balón de Backel, ¿no? Otras veces podemos utilizar un guante estéril, ¿no? Para, de alguna manera, taponar, ¿ya? A esos vasos y que disminuya el sangrado. Otra forma de poder también parar el sangrado es la técnica de SEA, o sea, un pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal. Alguien que no se pare, ya nos enseñe cada lado, ya, del cuello uterino y se pone las pinzas, ya, primero con una estoy traccionando y con otras coloco muy cerca, muy pegado al cuello, en el extremo superior. Entonces ahí estoy agarrando las arterias y con eso también disminuyo el sangrado. Este es el traje anti-shock, que es de un material neopreno, ¿no? Que aplica contrapresión circunferencial para disminuir el sangrado, ¿ya? Y esto hace de que haya menos pase de sangre hacia el útero y hacia las piernas y todo vaya hacia corazón, pulmón y cerebros, ¿no? Entonces esto va a revertir de alguna manera que haya problemas después cerebrales o cardíacos. Para colocarlo tiene que estar la paciente echada, pero primero haber colocado el abrigo o el traje. Si es que es de talla chica, se dobla la fracción 1 sobre la 2 y se comienza a colocar uno por uno, ¿ya? Hasta llegar al de la parte superior, que es el que va en el abdomen y tiene una bola que comprime, ¿ya? Y esto hace que pare el sangrado. Con este traje puede estar hasta 12 horas la paciente, entonces tenemos tiempo para poder referir y poder salvar a la paciente. Inclusive algunas veces lo hemos utilizado cuando no tenemos sala de operaciones disponible, le ponemos un traje anti-shock, si es por ejemplo una atonía uterina, ¿no? Hasta que podamos tener la sala de operaciones disponible y podamos operar. Para retirarlo hay que retirar comenzando de abajo, ¿ya? Se retira el primer segmento y ver cómo está la presión, ¿ya? Y cómo están las funciones vitales. Si vemos de que la presión comienza a descender, se vuelve a colocar por un rato más este segmento. Entonces, para retirarlo hay que tener mucho cuidado. Eso es con respecto a la hemorragia, que es la primera causa más que nada en zonas rurales. Ya hay algunas formas como ustedes pueden trabajar, ¿no? Según el entrenamiento que tenga, sino diagnóstico, estabilizar y referir, ¿ya? Que la mujer vaya con una vía, que tenga las vías aéreas con oxígeno, si es que ella no puede respirar bien, ¿no? Y que llegue al establecimiento de mayor complejidad y ahí es donde se le va a resolver el problema. Ahora tenemos en caso de hipertensión la clave azul, ¿no? La clave azul también es un sistema de respuesta rápida, ¿ya? Pero más que nada es en casos de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿ya? O sea, cuando sube la presión. En este caso corresponde a la preeclampsia severa y eclampsia, ¿ya? Y siempre el equipo que va a estar es un equipo multidisciplinario. Una sola persona no lo puede hacer, hay que pedir ayuda. El objetivo es que el órgano blanco, ¿ya?, no sea afectado, como la parte hematológica, el hígado, el pulmón, la placenta, ¿no? Y también la parte neurológica o renal. Evitar la convulsión, si esto ocurre, evitar que se repite, evitar daño fetal y evitar la muerte materna. Es lo que tenemos que hacer en esta clave, ¿ya? Entonces, en esta clave tenemos que verificar que el caso corresponde a clave azul, ¿no? O sea, enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿ya? Que haya inminencia de eclampsia, síndrome de Gell, gestante o puérpera que haya convulsionado, ¿ya? Y esté relacionada a la hipertensión del embarazo, que no sea epilepsia ni ninguna otra causa que esté causando esa convulsión. Para esto tenemos que tener muy en cuenta la medida de la presión arterial media.
o sea, el PAM. ¿Cómo se saca? Presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica entre 3 más la presión arterial diastólica. Inclusive ya en algunos formatos está ya esta forma de sacar y nosotros solo colocamos la presión y nos da la presión arterial media, ¿no? Entonces, esto es fundamental para ir viendo la evolución. ¿Y qué tenemos que ver? Es verificar y mantener vías aéreas permeables. Hay que hacer una hipertensión de la cabeza, colocar un tubo de mayo o baja lengua forrado, porque la mujer si convulsiona se va a morder la lengua. Aspiración de secreciones con aspirador o bombilla, lo que tengan ahí a la mano. Tomar la presión arterial. Si la presión arterial diastólica es igual o mayor de 100 milímetros de mercurio, hay que colocar un nifedipino de 10 miligramos sublingual, que esto está contenido en el kit de clave azul. Hay que aplicar sulfato de magnesio, una ampolla intramuscular en cada nalga, repetir la dosis a las 4 horas y si aún no llega al establecimiento de referencia. En algunos casos puede aplicarse vía endovenosa, pero la mayoría tiene miedo a utilizar la vía endovenosa porque no saben cómo controlarla, ¿no? Entonces prefieren hacerlo por la vía intramuscular. Pero siempre que se coloque sulfato de magnesio hay que controlar cómo están las respiraciones, cómo está el volumen urinario, ¿no? Cómo están los reflejos, para ver si es que no hay una intoxicación del sulfato de magnesio. Y tienen que tener el gluconato de calcio a la mano, porque si ustedes ven que se está presentando alguno de esos problemas, colocan un gluconato, ¿ya? Para evitar que siga con la intoxicación por magnesio. Hay que colocar la sonda de Foley, porque necesitamos manejar cuánto va orinando la paciente. Colocar cloruro de sodio al 9 por 1000 en el miembro superior izquierdo con Avocat de 18 a 30 gotas por minuto. Evaluación de las funciones vitales, estado de conciencia, examen clínico general, buscar signos de trombocitopenia, o sea, ver si no hay petequias, sangrado espontáneo de las mucosas, si no hay ictericia que nos está indicando de que puede haber problemas ya de hemólisis. Evaluación obstétrica y de bienestar fetal, hay que ver cómo está el bebé para ver en qué momento estamos, si es factible poder referir a esa usuaria, ¿no? Con el personal de salud. Entonces, ¿qué tenemos en el primer nivel? El técnico de enfermería coordina apoyo con el agente comunitario o familia, asegura potencial donante de sangre, ¿ya? Igual puede ayudar el vigilante o otras personas que estén en el equipo, ¿no? El técnico va a llamar al médico, ¿ya? Le va a alcanzar el kit de clave azul y otros materiales que sean necesarios, va a ver el aspirador de secreciones, ¿no? Hay que preparar a la paciente, ¿ya? Inclusive la pueden llevar ya preparada para sala de operaciones. En este momento ya no se hace rasurado, se hace corte de vellos y es que tiene mucha cantidad. Entonces, ya el resto es lo que van a hacer en un establecimiento de mayor complejidad. Entonces vamos a ver, la paciente ingresa al establecimiento y se activa la clave azul. Hay que hacer una evaluación inmediata y manejo adecuado según protocolo, que tenemos las guías de atención de las emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva. Si existe capacidad resolutiva en ese establecimiento, van a continuar haciendo el manejo. Si no, definir lugar de referencia y coordinar, ¿ya? Tenemos que llamar por teléfono al hospital que estamos enviando una paciente que está en tal estado, que va a necesitar entrar a UCI, o va a necesitar ser operada, va a necesitar de repente, si es prematuro, también que tengan disponibilidad de camas en UCI neonatal. Entonces, hay que verificar los requisitos de las referencias para que no sea rechazada como paciente estabilizado, paciente con vía endovenosa permeable, kit de medicamentos para el traslado, medio de transporte establecidos previamente. Muchas veces no hay ambulancia y la comunidad es la que se ha organizado y tienen alguna disponibilidad de alguna movilidad de la policía o de cualquier otra persona, ¿no? Personal de salud con mayores competencias para el manejo del caso y familiar disponible para donante de sangre.
hay que tener la ficha de referencia llena, ¿ya? Y llevar a la paciente. Durante todo el viaje, ¿ya? Hay que estar junto a la paciente, monitorearla, los cuidados de emergencia, administración de medicamentos, registro de procedimientos realizados, ¿no? Y la paciente ingresa al establecimiento de referencia, ¿no? La presentan al médico de turno y de ahí ya comienza el trabajo en un mayor nivel de complejidad, ¿no? Y este es el kit de Clave Azul con todos los medicamentos que debe contener. Nosotros en cada visita de supervisión pedimos las claves, ¿ya? Y vemos cómo están los medicamentos, si están todos, si no están vencidos, la cantidad suficiente que debe tener para poder salvar vidas. Con la clave amarilla, que es más que nada para ver durante el embarazo, parto, puerperio, las consecuencias de las infecciones catalogadas como sepsis severas o shock séptico. El sistema de respuesta rápida es con el equipo multidisciplinario, ¿no? Para evitar la falla multiorgánica y la muerte de la paciente, usando los protocolos y también la asignación de roles que va a tener cada uno, ¿ya? En la clave amarilla, ¿cuál es el objetivo? Evitar que los órganos blancos sean afectados por el cuadro séptico. Ver la parte lógica, la parte hepática, pulmonar, placentaria, neurológico y renal, ¿no? Evitar daño fetal y evitar la muerte materna. Tenemos que, de alguna manera, ¿ya? Ser muy rápidos en la atención, ¿ya? Comenzar con los medicamentos que tenemos en el establecimiento de primer nivel, que es que generalmente ampigenta, ¿no? Y después ya, bueno, en el hospital le van a dar mucho más evolucionado, pero hay que de primera mano ya tratar de ver qué es lo que tiene, hacer el diagnóstico, si no lo puedo referir, ya estabilizarlo y referir a otro establecimiento. Entonces, para que ver si es un problema infeccioso, tenemos que ver que a los pacientes con signos de infección puedan ser evaluados en forma con el Q-SOFA, que es para evaluar ciertos parámetros que nos van a decir el estado de la paciente. La evaluación consiste en evidenciar la alteración del estado mental, que es el GLAP, ¿no? Si está menos de 13, esa paciente está por entrar a un shock séptico. La presión sanguínea sistólica está igual a 90 milímetros de mercurio, o la frecuencia respiratoria ha subido a más de 22 respiraciones por minuto. Si presenta 2 o más criterios, ¿ya? Hay que sospechar de sepsis y activar de inmediato la clave amarilla. Igualmente, acá tenemos, ¿no?, que en el primer nivel hay que ver si es sepsis, hay que ver el cuadro infeccioso, hay que ver si tiene la temperatura mayor de 38 grados o menor de 36, que cuando ya está bajando es porque el shock está siendo más severo, la frecuencia respiratoria, como hemos dicho, la frecuencia cardíaca. Si tenemos laboratorio, ver los leucocitos, ¿ya?, que pueden estar muy elevados o muy bajas. Muy bajo es señal de mayor peligro. Shock séptico, cuadro de sepsis asociada a oliguria, hipotensión, pulso débil, alteraciones del sensorio. Oliguria, o sea que hay una diuresis menor de 30 centímetros cúbicos, hipotensión arterial, ¿no? Entonces tenemos que ver todos estos parámetros para poder tratar a la paciente. Si es una gestante, hay que cuidar a ese recién nacido, porque van a ser también infectados. Si es una puérpera, entonces hay que evaluarla. Y lo más probable, cuando llegue al establecimiento de mayor capacidad resolutiva, van a hacer la evaluación y van a ver si es necesario, ¿ya?, ver, o sea, se ve el foco que está causando esta sepsis. Ahora que estamos con el problema de COVID, generalmente es pulmón, así que tenemos que tratar el problema de pulmón para poder salvar a esta paciente porque tiene una neumonía, lo más probable. Si no, puede ser el foco, el útero, ¿no?, que está infectado porque ha tenido una ruptura prematura de membranas de hace muchas horas, ¿no?, o alguna otra contaminación, ¿no? Entonces, lo más probable es que a veces haya que sacarle el útero, o sea, hacerle una histerectomía total a esa paciente, ¿no? Entonces, todo el resto es cuando ya está en un nivel más alto, ¿no? Pero ustedes tienen que estar preparados
Paciente ingresa a su establecimiento, a su puesto de salud, ¿ya? Y vamos a activar la clave amarilla, ¿ya? Evaluación inmediata, manejo adecuado según protocolo. Si tenemos capacidad resolutiva, continuamos el manejo. Si no la tenemos, tenemos que referirla. Igualmente con paciente estabilizado, viendo venosa permeable, el kit de medicamentos para el traslado, el medio de transporte, personal de salud con mayores competencias tiene que estar al lado del usuario, no puede estar adelante con el chofer, tiene que estar al lado del usuario controlando las funciones de esta paciente. Hay que referir a la paciente y durante todo el viaje hay que ir controlando ya la diuresis, el pulso, las respiraciones, ¿no? Y la presión arterial. Una vez que llega al establecimiento de mayor complejidad, hay que verificar que ese establecimiento la va a poder atender, o sea, que tenga UCI, que tenga sala de operaciones. Porque si, por ejemplo, en este momento de COVID llegamos y no hay camas en UCI, sala de operaciones no disponible, tenemos que ir a otro establecimiento. Por eso es necesario primero llamar por teléfono y preguntar. ¿Ya? ¿Hay disponibilidad? ¿Tienen todo? ¿Ya? Sangre, antibióticos, sala de operaciones, UCI, para poderle dar el tratamiento debido a esta paciente. Tenemos que asegurarnos. Y para eso necesitamos comunicarnos, ¿no? Tener una red de comunicación y a dónde vamos a llegar. Porque un puesto no puede referir a otro puesto. Si es para operación, tiene que pasar de frente a un hospital que tenga esa capacidad resolutiva. Y de un puesto puede pasar a un centro de salud, ¿no? Entonces tiene que ir al mayor nivel. Acá está todo lo que van a tener en el kit de la clave amarilla, ya, los antibióticos, la oxitocina, ya, y todos los medicamentos necesarios. ¿Ya? Entonces, esto es muy rápidamente lo que les quería decir. Todo esto se hace en 2 jornadas de 2 horas cada día, ¿no? Pero ahora no ha habido tiempo, así que le he dado una mirada rápida, ¿no? De lo que ustedes pueden realizar, ¿no? Y generalmente, si no tienen las condiciones, tienen que referir al usuario lo más rápido posible. Entonces, vamos a ver que tenemos ahí algunos insumos, algunos instrumentos que podemos utilizar para salvar vidas, ¿no? Para hemorragia tenemos todo lo que hemos mencionado y tenemos algo que es de mucha ayuda, que son los trajes anti-shock, ¿no? Y también para la preeclampsia tenemos el sulfato de magnesio y todos otros, nifedipino, para la clave amarilla, los antibióticos, ¿no? Para poder salvar vidas. Entonces los dejo con estas frases de Mahler, que dice: la mortalidad materna ha sido una tragedia descuidada, y se ha descuidado porque las que sufren son personas ignoradas, con menos fuerza e influencia sobre cómo emplean los recursos nacionales. Son pobres y por encima de todo, mujeres. Muchas gracias.